Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Farichoque y estamos llegando al capítulo final de esta aventura que nos hemos trazado de repasar capítulo por capítulo del nuevo manual de iglesia, profundizando un poco más, teniendo algunos consejos en relación a la vida del cristiano y de la iglesia reflejadas en el manual de iglesia. Quiero de manera especial agradecer aquí a mi gran amigo, el pastor Ronald Akinje, quien me ha acompañado en estos 15 capítulos de estudio. Y para cerrar con broche de oro nos acompaña el pastor Josué Yempen, quien con su experiencia nos ayudará a responder las principales preguntas en relación a este capítulo número 15, creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Ve, trae tu manual porque estamos listos para empezar. Muy bien, empezamos el estudio del último capítulo del manual de iglesia. Hemos venido ya repasando cada uno de los capítulos anteriores, aprendiendo mucho y también encontrando cada vez el valor que tiene el manual de iglesia para nuestra vida. A veces dirigimos la iglesia por tradición y no nos hemos dedicado un tiempo al revisar el manual de iglesia y los consejos que el manual tiene para nosotros. Llegamos al capítulo número 15 y este capítulo es donde esencialmente se describen de manera concisa las creencias de nosotros como adventistas del séptimo día. El objetivo de este capítulo no es profundizar en cada una de nuestras creencias, porque para eso tenemos otros libros, pero el manual de iglesia hace un resumen de lo que cada creencia o cómo nosotros interpretamos las escrituras en relación a cada creencia a través de la hermenéutica adventista. Estas 28 doctrinas, y por cierto no vamos a revisar doctrina por doctrina, no es el objetivo de este video. Si tú necesitas revisar alguna doctrina, te animo a leer el manual de iglesia a partir de la página 191. Tú encontrarás un poco más el detalle de cada una de estas creencias y también de la base bíblica para cada una de ellas. En este video trataremos de ver cómo estas 28 creencias se dividen en estas 6 doctrinas principales que tenemos como adventistas del séptimo día. Y las primeras 5 creencias tienen que ver con la doctrina de Dios. Pastor Ronald Akinje, ¿cómo se dividen estas creencias y qué significan o representan para nosotros como adventistas? Bien, pastor, siempre la Biblia debe de ser sistematizada para un mejor aprendizaje. Esto es motivo de una doctrina denominada teología sistemática. Y nosotros, si bien tenemos 28 creencias, podemos reunir o agrupar aquellas que tienen afinidad común, y es por ello que entendemos que en la iglesia tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. Las doctrinas son el conjunto sistémico de creencias que hablan de un tema en específico, de un tema que es abordado a través de las distintas creencias, ¿no? Y en este caso la primera de ellas es la creencia acerca de Dios, que agrupa nuestras creencias del 1 al 5, acerca del hombre, que agrupa las creencias del 6 al 7, la creencia sobre la salvación, que agrupa las creencias del 8 a la 11. De la 8 a la 11, de la iglesia 12 al 16, vida cristiana 17 a 23 y restauración final desde la 24 a la 28. Muy bien, entonces junto con mis amigos vamos a tal vez destacar algunos de los puntos principales de cada una de estas 6 doctrinas que agrupan nuestras 28 creencias fundamentales. La primera de ellas se titula la doctrina de Dios y están involucradas las creencias fundamentales de las Sagradas Escrituras, la deidad, la de Dios el Padre, la de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pastor, antes de responder la pregunta, mencionar también que en el marco de la idea protestante de sola escritura, ¿no?, la Iglesia Adventista del Séptimo Día basa sus creencias en la palabra de Dios. Estas creencias que las estamos enumerando y el capítulo 28 la muestra ahí,
son extraídas exclusivamente de la palabra de Dios. Así que aquí no hay una mente brillante, no hay un concepto de alguien superdotado, sino la palabra de Dios. Muy bien, escuché a algunos no tan amigos de la iglesia decir que el manual de iglesia o la iglesia adventista ha reducido demasiado a sus creencias, pero en realidad el propósito de este capítulo no es profundizar al detalle cada una de ellas, porque para eso tenemos otros materiales, ¿verdad, pastor? Y sugerimos, por ejemplo, el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, donde cada creencia es especificada. Además, nosotros tenemos un tratado de teología donde también nuestras creencias están profundamente explicadas acerca del sábado. Y la iglesia tiene muchos libros de manera particular. Quien quiere saber de profecía, aquí tenemos varios temas de escatología, la segunda venida. La iglesia tiene muchas publicaciones sobre el libro de Daniel, sobre el libro de Apocalipsis. De hecho, incluso tenemos journals producidos por las facultades de teología o por los seminarios teológicos de la iglesia, y diversidad. No podríamos decir solo son 1, 10, 20, 50, ni siquiera 100. Son muchísimas las publicaciones que leí En muchísimos idiomas también. En muchísimos idiomas para entender la profundidad de nuestras creencias. Amén. Muy bien, ¿qué podríamos decir entonces acerca de este primer grupo que tiene que ver con la doctrina de Dios? Bueno, el pastor Josué Yempen ya mencionó cuál es la base. La base es sola escritura. Y la primera creencia de entre las 28 justamente establece la creencia en las sagradas escrituras. Nosotros entendemos aquí, básicamente, según Timoteo 3, 16, 17, que la escritura no es por inspiración humana, sino que vino por inspiración de Dios y es útil para, nos dice allí Pablo a Timoteo, la enseñanza, la exhortación o redarguir, y a fin de que el hombre sea sabio para la salvación. Si no es la Sagrada Escritura, no existe el resto. Algunas personas pueden pensar, la iglesia adventista basa sus creencias en Elena de White, mas nosotros podríamos decir con mucha sencillez de corazón que si Elena de White no existiera, nuestras creencias siguieran siendo las 28 porque son totalmente tomadas de la Biblia y solo la Biblia. Y podríamos decir también que luego de esto, lo básico, viene la creencia en Dios. La Biblia lo pone por sentado y no lo somete a juicio. La Biblia Tal vez uno para hacer un aporte que también coincide con nuestros estudios bíblicos. Normalmente la primera lección de nuestros estudios bíblicos, como la fe de Jesús y otros, empieza con hablando de la palabra de Dios, porque si no tenemos a la Biblia como primera, podríamos decir, como primer estudio, ¿de qué sirven las otras? Porque todas se basan en la palabra de Dios. Como el pastor bien decía, sola escritura. Por eso es muy importante para nosotros. Pastor. La creencia número 2 nos habla acerca de la Trinidad. Y nosotros encontramos aquí la existencia de un solo Dios que se manifiesta en 3 personas independientes de sí mismo. Pastor, ¿la creencia es Trinidad o Deidad? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, en algunas versiones anteriores del manual se mencionaba Deidad, pero en nuestro manual, versión 2022, se especifica Trinidad para poner quizá en el sentido más claro lo que significa 3 personas, existencias diferentes, pero que conforman un solo Dios. Es un concepto muy profundo. Quizá podríamos decir que la Trinidad está presente en los aspectos más importantes de la Biblia, como por ejemplo el de la salvación. Nosotros podríamos decir, el texto que resume la Biblia a menudo se ha referido a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose al Padre, que dio a su Hijo, refiriéndose a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién lleva a creer? Todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Es el Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo nosotros lo vemos operando en la Biblia desde el inicio. Encontramos en el Génesis que el Espíritu de Dios se movía. Encontramos en esos Génesis 1:2, 1:3. Encontramos en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios y todas las cosas fueron por Él creadas.
y más adelante en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿A quién se refería? A Jesús. En pocas palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban unidos en una sola trama. Lo vemos en el bautismo de Jesús. Apareció también en la deidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, hablamos de un solo Dios que se manifiesta a través de 3 personas. Y las creencias número 3, 4 y 5 enfocan la divinidad de cada uno de ellos. Así es, del Padre, del Hijo como del Espíritu Santo, que podríamos profundizar también cada una de ellas. Sin embargo, quizá por tiempo vale la pena decir una cosa muy importante, pastor, que en la Biblia la creencia en Dios es dado por sentado. No busca explicación. La Biblia comienza: en el principio creó Dios. Punto. La existencia de Dios no es colocada en tela de juicio en ningún momento en las Escrituras. Y bueno, entendemos la figura del Padre, que es quizá la más resaltada en las Escrituras, la figura del Hijo, que es 100% Dios, y de hecho esto es uno de los aspectos más importantes, que en la Biblia nosotros tenemos la divinidad de Jesucristo. Quizás solamente por mencionar un texto, en Tito capítulo 2, versículo 13, se dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Apocalipsis, Jesucristo es adorado como Dios, etc. La divinidad de Jesús es desde el Antiguo Testamento, a través de la profecía, hablamos que Jesucristo fue predecido como Dios con nosotros. Nosotros encontramos la divinidad también del Espíritu Santo, la creencia. Tal vez podríamos incluso decir que Satanás reconoció a Jesús como Dios cuando los demonios hablaron a través del endemoniado y le dice: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Entonces, encontramos en este conjunto de nuestras primeras 5 creencias fundamentales la doctrina de Dios. Así es. El siguiente grupo tiene que ver con la humanidad, la creación, en la número 6, y la naturaleza de la humanidad. Pastor, al respecto, ¿no? Hay pensamientos hoy día que, inclusive, tristemente, voy a usar ese término, se han introducido dentro de la iglesia. No aceptar o no creer la creación literal de los 6 días. Pero esta creencia, que la sexta, habla justamente de que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y no da espacio para pensar o suponer de que ha sido un proceso evolutivo de años. La Biblia es explícita en algunos puntos. Y claro, aun cuando hoy día haya pensamientos, ideas, ¿no?, extrabíblicas, yo creo que vamos a tener que ir siempre por la fe en la palabra de Dios. 6 días literales, pastor. Tal vez es una de las doctrinas o de las creencias más atacadas por el enemigo, ¿no? Es simplemente el hecho de tener un hijo pequeño. Yo tengo hijos pequeños y cuando acompaño el contenido que se prepara para ellos, realmente es alarmante cómo Satanás trata de hacernos hasta menospreciar a las personas que creen que Dios creó a este mundo en 7 días literales de 24 horas. Entonces, es muy importante estas dos creencias. Y la otra, pastor, la naturaleza de la humanidad, es entender también que Dios nos ha creado a su imagen, pero con la capacidad de actuar y pensar. El libre albedrío, ¿no? O sea, el ser humano es un ente capacitado para decidir por sí mismo, porque Dios lo hizo así. Si yo quiero, no acepto; si quiero, acepto. Es libre. Entonces esta creencia nos hace recordar que somos entes con plena libertad para actuar y decidir. Muy bien, entonces entramos al tercer grupo de creencias. Encontramos aquí la doctrina de la salvación, y para eso tenemos la creencia de la gran controversia, la vida y muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación, y la número 11, creciendo en Cristo. Pastor Ronald. Sí, pastor. Cuando nosotros hablamos de la creencia número 8, el gran conflicto, pues creo que ese es uno de los temas favoritos dentro del adventismo, porque entendemos
que el mundo se encuentre en una disputa por sobre el carácter de Dios. Apocalipsis 12 nos habla de esa lucha entre Cristo y Satanás. Y pues en medio de eso es donde Dios llamó a un pueblo, Dios llamó a la iglesia para cumplir una misión. Cuando hablamos de el carácter de Dios que está en conflicto, entra el sacrificio de Jesús, demostrándonos que el carácter de Dios es totalmente amor. Nosotros encontramos este libro, la Biblia se escribió para enseñarnos que Jesucristo murió por el hombre, para otorgarle la salvación. Y nosotros podemos vivir la experiencia de la salvación, la creencia número 10, que nos habla acerca de la justificación. Cuando nosotros somos salvos, nos sentimos perdonados, tenemos el derecho de sentir que nuestro pecado es tomado por el Señor, es redimido por el Señor y que es despojado por lo tanto de nosotros, la experiencia de la salvación, y que somos llamados a ser cada día mejores. Y esta es la creencia, la última en ser agregada también, la creencia número 11. Normalmente eran 27, así las conocíamos la mayoría. Ahora son 28 y tiene que ver con el crecimiento en Cristo, el crecimiento de nosotros como cristianos en el camino de la fe. Así es. Muy bien, seguimos con el siguiente grupo de creencias y tenemos para esto la creencia número 12 se titula La Iglesia, la 13 el remanente y su misión, la 14 la unidad en el cuerpo de Cristo, la 15 el bautismo, la 16 la cena del Señor. Todos estos se agrupan en la doctrina de la Iglesia. ¿Qué podemos mencionar acerca de estas creencias, pastor? ¿Qué es la iglesia, pastor? La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es su Señor y Salvador. Mencionamos un ratito en el anterior capítulo, ¿no? Es la comunidad de creyentes que van para adorar a Dios, ¿no? Dios tiene un pueblo, un remanente que en estos últimos días ha de proclamar, como dice Apocalipsis, pastor, el juicio. La hora de su juicio ha llegado. Y ese remanente, hay que decirlo, ¿no? Es la iglesia adventista del séptimo día. Desde 1844, entonces, el juicio preadvenimiento, por cierto, ¿no? Lo que antes llamamos el juicio investigador, viene siendo proclamado, anunciado por un pueblo que espera la pronta venida de Jesús. Somos, pastor, por otro lado, la otra creencia, la número 14, somos un cuerpo. Yo hago esta comparación. Si me corto este dedo pequeñito, el meñique de mi mano, pues yo digo, ¿solamente me va a doler la mano o me va a doler todo el cuerpo? Todo el cuerpo. Ahora, siendo que la iglesia es un cuerpo de Cristo, Dios llama de todos los rincones del mundo, ¿no? Y la Biblia dice de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, ¿no? Por eso es que mantenemos esa unidad. Y de hecho, pastor, el capítulo número 2 de este manual de iglesia hemos repasado. Este capítulo 2 se titula La Iglesia del Dios Viviente, que repasa un poco esto también, cómo todos somos parte de ese cuerpo de Cristo. Amén, amén. Y el bautismo, pastor, ¿qué representa? El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. Es la confesión pública de la muerte en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento, ¿no? Eso representa el bautismo. Que también, pastor, varias de estas creencias están desarrolladas en algunos de nuestros capítulos que ya hemos repasado. Por ejemplo, el bautismo, en el capítulo de los miembros de iglesia, y la que viene la cena del Señor, también en la de nuestros cultos y reuniones. La cena del Señor es la participación de los emblemas, ¿no? Que ya hablamos también, el jugo de la uva sin fermentar, el pan sin levadura, entonces representan entonces el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Muy bien, con esa creencia terminamos el grupo de creencias o la doctrina de la iglesia. A partir de la creencia número 17 hasta la 23 tenemos la doctrina de la vida diaria, los dones y los ministerios espirituales, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana y el matrimonio y la familia integran esta doctrina, Pastor Ronald.
Sí, pastor, a este conjunto podríamos denominarle el estilo de vida del adventista, porque aquí encontramos las prácticas. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los dones y ministerios espirituales, la creencia 17, hablamos de que cada persona recibió de Dios dones que no son un fin en sí mismos, sino son para colocarlos en la obra del Señor, para hacer crecer su iglesia. Encontramos también la creencia en el don de profecía. Nosotros entendemos que este iba a ser una de las formas de identificar al pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿no? Apocalipsis 12, 17 menciona que la serpiente fue y se ensañó sobre ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 nos dice que esa fe de Jesús, el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Habría de haber en la iglesia remanente de Dios la manifestación del espíritu de profecía, el derramamiento del don profético que nosotros conocemos, que por Elena de White nosotros entendemos que aquí en nuestra iglesia fue derramado también. Pues el tema de la ley de Dios, nosotros creemos en los 10 mandamientos, ellos no han pasado, no han caducado, siguen vigentes. Jesús vino, de hecho, no a abolirlos, Mateo 5:18, sino a cumplirlos, y esto implica al sábado también. Apocalipsis, interesante, que menciona hasta en el último libro de la Biblia que Juan recibió la revelación estando en el día del Señor, y Marcos 2 nos dice que Jesús es el Señor del día de reposo, el día sábado, ¿no? Se nos dice claramente. La mayordomía, somos motivados a ser mayordomos fieles, y en conducta cristiana y en matrimonio y familia son las dos creencias que nos enseñan que el cristiano debe reflejar en su vivir aquello en lo que cree. Muy bien. Qué buen resumen, pastor. Gracias por este resumen de esta doctrina en la vida diaria. Y entramos a la última, que tiene que ver con la restauración, o el final de los tiempos. Y encontramos en las doctrinas 24 a la 28. La primera dice el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La número 25 dice la segunda venida de Cristo. La 26, la muerte y la resurrección. La 27, el milenio y el fin del pecado. Y la última doctrina, la tierra o la nueva tierra o la tierra nueva, pastor. Pastor, la palabra de Dios dice que Jesús ministra en el santuario celestial. Él dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, ¿no? Y cuando ya esté listo, volveré para llevarlo conmigo. Entonces la Biblia muestra que hay un lugar donde Él ministra, y a ese lugar se le denomina, a la luz de la Biblia, el santuario celestial. Por otro lado, pastor, la creencia de la segunda venida, como dice Tito, es la esperanza bienaventurada. Ese es el mayor gozo que produce en nuestro corazón hoy, en tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas luchas que pasamos. Entonces la segunda venida trae esa esperanza al corazón, ¿verdad? La palabra de Dios también dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Dios, que es inmortal, volverá a traer a la vida a todos sus redimidos, ¿no? Y esa es otra creencia que también nos da entonces la certeza, la seguridad, ¿no? De que no estamos viviendo, diríamos, a la deriva. Y tenemos otra creencia, pastor, la penúltima, que tiene que ver con el milenio y el fin del pecado, ¿no? Cuando el Señor regrese por segunda vez, entonces los muertos justos resucitarán y los vivos justos serán llevados por un lapso de ¿cuánto? De 1000 años. Y al cabo de ellos, entonces, ya no habrá pecado ni pecadores. Qué lindo, ¿no? Todo habrá terminado para siempre, como pinta la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestra última creencia? La nueva tierra, ¿no? Después de los 1000 años, entonces, Dios proveerá un hogar eterno para los redimidos, ¿no? Dios tendrá un hogar para ustedes, para mí y para todos, lo que aceptamos a Jesús, pastor. Muy bien, y así hemos hecho un breve repaso a estas nuestras 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como decía en la introducción, el objetivo del manual de iglesia no es profundizar en cada una de ellas. Tenemos materiales que la iglesia ha preparado para
profundizar, para entrar en el estudio más específico de cada una de ellas. Incluso también varias de las creencias fundamentales que hemos leído en este último capítulo están desarrolladas en varios de los otros capítulos de este manual de iglesia. Por ejemplo, la del matrimonio. Tenemos un capítulo que se llama Matrimonio, Divorcio y Nuevo Casamiento. Y si tú nos has acompañado estos 15 capítulos, vas a poder también ver un poco más a profundidad algunas de estas creencias. Pastor, un comentario final. Sí, pastor, tenemos aquí un manual de iglesia que hemos terminado de leer en esta sesión. Es así de grueso, pero nosotros tenemos libros que son mucho más gruesos que todo este manual solo dedicado a doctrina. Valga la pena una vez más mencionar que aquí solamente hay de forma breve y referencial, de todas maneras, ahí están los textos bíblicos colocados en el manual también, sobre estos temas de nuestras creencias. Sin embargo, el pueblo adventista es el pueblo de la Biblia y como tal nosotros no debemos de olvidar la solidez en la palabra de Dios de cada una de nuestras creencias. Y de hecho, pastor, yo que tengo la oportunidad de no ser adventista de cuna, entregué mi vida a Dios en esta iglesia porque entendí que aquí se comprende la Biblia de una forma completa, no contradictoria, y creo que esta es una de las cosas que a nosotros nos da solidez y confianza de ser el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia. Pastor, un comentario final. Mi querido hermano, animarte a leer, a practicar, a vivir las enseñanzas de la palabra de Dios expresadas en este recurso que la iglesia tiene, nuestro manual de iglesia. Yo digo, Pastor Farid, es el único documento oficial que la iglesia tiene a nivel del mundo. Uno puede estar en cualquier parte del mundo y los mismos principios, el mismo orden, rige para toda la iglesia adventista. Así que mi mayor anhelo, y finalmente decir, pastor, una iglesia que es administrada bajo el orden, los principios de la madre iglesia, nunca va a tener problemas. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Pastor Josué, por acompañarnos en el estudio de este añorado último capítulo de este manual de iglesia. Y también quiero dedicar un momento también para agradecer a nuestro equipo de comunicaciones de la Unión Peruana del Sur que nos ha acompañado en la preparación y también en lo que viene ahora en la publicación de este material que se ha preparado con mucho cariño. Una gratitud para todos ellos, también para cada uno de los secretarios de los 7 campos de esta unión que nos han acompañado en el desarrollo de cada capítulo, y de manera especial aquí a mi gran amigo el pastor Ronald Aquije, quien me acompañó en cada uno de estos 15 capítulos. Gracias, pastor Ronald, por acompañarnos. Sus aportes son muy valiosos y creo que van a ser valorados por todos los que han visto este desarrollo del estudio del manual de iglesia. Así que yo cierro mi computadora porque cerramos ya este estudio del manual de iglesia y esperamos, como dije, que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Si usted tiene a su alcance un manual de iglesia, no lideremos por tradición, sino miremos realmente lo que dice el manual de iglesia y cómo una iglesia de orden refleja a un Dios de orden. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por apoyarnos también en este proyecto que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Amén.